para acercarnos a ustedes. El día de hoy tenemos invitado a Gabriel Betancourt, el famoso cornista aquí en Colombia. Sé que tenemos algunos participantes de fuera de Colombia, entonces de pronto les gustaría conocer un poco más de la trayectoria de Gabriel Betancourt. Les voy a contar un poco cómo ha sido su historia. Gabriel es corno solista de la Orquesta Filarmónica de Medellín y docente de las universidades EAFIT, Universidad Javeriana y Universidad Nacional de Colombia. Ganador del tercer premio en el International Brass Competition de Timisoara en Rumanía y ganador de la prestigiosa beca Huygens en Holanda. Graduado en pregrado y maestría en el Conservatorio de Maastricht con Will Sanders, ambos grados cum laude. Como solista se destacan participaciones para la radio de los Países Bajos con la Sí, ahí Orquesta de la para. Ópera de Timisoara en Rumanía, Festival Internacional de Música de Tarragona en España, Orquesta Sinfónica Venezuela, Sinfónica Nacional de Colombia, entre otras. En el ámbito orquestal, Gabriel se ha desempeñado como principal en Sí, diferentes bueno. agrupaciones, entre las cuales se encuentran Orquesta Sinfónica de Tirol en Austria, Orquesta del Festival del Castillo de Zwingenberg en Alemania, Orquesta Sinfónica de Flandes en Bélgica, entre muchas otras. Adicional a su trabajo como docente universitario y músico de orquesta, Gabriel mantiene una ocupada agenda como tallerista invitado en diversas masterclasses y festivales en países como Colombia, Perú, Bolivia, Chile, España y Francia. Durante su carrera, Gabriel ha actuado bajo la batuta de renombrados directores como Claudio Abbado, Andrés Orozco Estrada, Gustavo Dudamel, Francisco Rettig, Francesco Belli, entre otros. Gabriel es artista buffet. Entonces, muchas gracias, Gabriel, por aceptar nuestra invitación y por compartir tus conocimientos aquí con todos nosotros. Hombre, Dani, muchas gracias antes a ustedes por esta iniciativa. Yo estuve viendo las otras dos conferencias y yo creo que es muy gratificante para todos, pues como tener el consejo y conocer como tan diversos pensamientos de cornistas tan destacados, pues como los que han hablado, como Matías y David. No, pues felicitarlos a ustedes por esa iniciativa y que sea esto como un inicio de, a pesar pues en unas malas circunstancias, pues por decirlo así, pero que sea un inicio como para que el gremio cornístico nos empecemos a unir un poco más y para que empecemos a ser como más solidarios entre nosotros y ayudarnos y como a salir adelante con todo este tema de la educación, del colegaje, pues me parece que es una excelente iniciativa. Muchas gracias, Dan, Indira, Walter, Diego. Tienes el silencio, en silencio el... Disculpa. Muchas gracias a ti, Gabriel. Para todos los que nos están escuchando, hoy hemos decidido cambiar un poco la dinámica de la entrevista. Entonces vamos a llevar la entrevista y si alguna persona tiene alguna pregunta, por favor lo escriben en el chat. Hoy vamos a tener como moderador a Walter, entonces él les va a ir dando la palabra si tienen alguna duda o alguna inquietud con lo que vamos hablando. Entonces, pues conocemos mucho por muchos lados de tu historia, hemos conocido qué pasa con Gabriel, te hemos escuchado tocar por varios lados. Aquí hay una importante cantidad de cornistas de Bogotá, conocemos cómo era el ambiente en Bogotá y cómo nos hemos formado. Hay algo que me intriga y a muchas personas les intriga es cómo Gabriel llega a ser la persona que es. Hace 20 o 25 años en Bogotá eran muy pocos los profesores de corno en formación de básica y universitaria, teníamos dos o tres. Entonces nos gustaría saber si la situación era similar en Medellín y cómo fueron tus inicios, cómo fue tu proceso de formación, ese camino que te llevó a enamorarte del corno y a ser el gran cornista que eres hoy. Eh, bueno, puedo hablar de hace 25 años no tocaba corno. Pero hace 20 sí, no, la verdad es que eso fue a nivel nacional, pienso yo. Antes en Bogotá yo creo que tenían como más fácil acceso. En las otras ciudades siempre era más difícil. Pero yo tengo una particularidad pues como con mi historia y es que a mí verdaderamente me tocó muy difícil iniciar el corno. Yo empecé la música a los 11 años, pero empecé con el bombardino y a los 12 empecé a tocar el corno. Pero pues en la banda donde yo estaba, digamos que eso fue en la red de escuelas que había iniciado, yo fui como de los pioneros pues de las primeras personas que ingresaron a la red de escuelas. Y claro, como no había tanto movimiento y era muy cerrado lo poco que había,
entonces uno estaba, pues no tenía contacto, no sabía qué era un corno, no sabía, ni cuando ya tocaba corno, no sabía que existían otros cornistas, como por ejemplo Rodrigo Loaiza, yo lo vine a conocer después, que es un gran amigo mío ahora, pero a Rodri, pues que toda la vida estuvo ahí en la orquesta, yo después de muchos años fue que vine como a tener contacto con ellos, que fueron pues como digamos los que iniciaron este camino pues de los intérpretes del corno aquí en Medellín. Entonces a mí me tocó muy duro porque no tenía ese contacto, el profesor de la banda era un clarinetista que no tenía idea tampoco. Entonces a mí me tocó con un método de posiciones del corno y en el piano me enseñaron, vea, si usted toca esta nota en el piano, tiene que sonar esta en el corno, entonces busque. Entonces también me ayudó mucho porque pues como que le desarrolla a uno una responsabilidad, ¿cierto? No está uno esperando a que el profesor le diga, mire a ver si toque y yo le digo cómo está tocando, no, sino que me tocó a mí buscar que fuera el unísono del piano con el corno, porque se le iba a uno un armónico, otro, y copié todas las escalas mayores en un cuaderno y les puse a cada uno las posiciones. Y entonces, claro, cada escala, hasta me aprendí la escala en el piano, pues eso también fue algo bueno. Claro, no como un pianista, pero por lo menos dónde era, porque dónde eran las teclas, porque uno, pues uno lo que menos, con lo que menos inicia es en una banda, es con un piano, pues. Entonces, eso me ayudó mucho, pues, como a despertar cierta sensibilidad en escuchar y claro, porque me tocaba hacer el unísono del piano. Y así estuve 3 años hasta que conocí a Florentino Sierra, que fue como la primera persona cornista, que me guió, pues como que me asentó y me dijo como, mira, tú tienes talento, pero hay que trabajar unas cosas, y me dio algunos métodos, él es muy curioso con las boquillas, entonces también probamos boquillas y ahí pues eso es para mí fue muy motivador porque fue como que se me hubiera parecido, no sé, la Virgen María, como decimos los colombianos, ¿cierto? Porque yo no tenía idea, yo estaba hasta un punto y yo siempre he sido muy curioso y claro, yo veía que había profesor de trompeta, entonces yo miraba los métodos de trompeta, de hecho estudié mucho Arban, que me ayudó mucho para la digitación después, eh, pues como a soltar digitación, pero sí, en ese comienzo fue duro, pero siempre la motivación fue porque en la red de escuelas, yo empecé a los 12, a los 13 años, iniciaron un proyecto de orquestas juveniles donde hacían una selección de todas las bandas que habían abierto por Medellín, pues en todos los diferentes barrios, y eso era con convocatoria, con audición. Entonces, claro, ya uno empieza como que a meterse en el mundo de la música realmente como es, porque a los 3 años, a los 13 años apenas llevaba un año tocando corno y ya estaba en una orquesta sinfónica. Entonces esos son, ahora que uno piensa pues, en esos años, eso es una bendición porque la práctica es algo muy importante para la experiencia, ¿cierto? A veces es verdad que uno tiene que practicar, estudiar uno mismo, pero la experiencia de estar ahí sentado tantos años, uno ahora lo agradece, ¿sí? Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Ahora que estabas hablando de Florentino Sierra, hace un año precisamente cuando ustedes estaban tocando el Concerto de Schumann con la Sinfónica, estaba justo yo sentado al lado de él y curiosamente era tu profesor. De las cosas que yo estaba hablando con él, que me estaba comentando, hay algo que me llamó bastante la atención, me pareció bastante curioso. Él hablaba mucho, no de la parte técnica, de las escalas o todo este tipo de cosas que hablábamos, boquillas, bocadura, sino hablaba del amor al instrumento, de esa entrega al instrumento, de ese amor, de no entregarse al ego y que el instrumento sea su herramienta del ego, sino que tu instrumento sea algo conductor, que nos comunique esa música, esa parte de Gabriel. ¿Cómo me gustaría saber si esas enseñanzas de tu profesor tú las pones con tus alumnos hoy en día? Si estás entregando, porque eso sí es algo que
que todos los que te conocemos admiramos mucho de Gabriel, ese amor que siempre profesa hacia su instrumento y el ego siempre está de otro lado, simplemente el amor a la música, el amor al instrumento. Sí, sabes que él es una persona como muy espiritual y siempre está, él incluso, él es muy chévere porque uno a veces habla con él y él le habla a uno como de los astros, sí, sí me entiendes, de muchas Sí. cosas más allá, incluso hasta de la religión, ¿cierto? Porque no tiene nada que ver con la religión. Pero sí, yo creo que uno tiene en el transcurso de su carrera que tomar lo verdaderamente esencial y lo que a uno le aporte más para uno y en relación a cómo uno es, cómo contagia sus alrededores, ¿cierto? Porque es que a veces los músicos tenemos un problema muy grande y es la lucha del ego, ¿cierto? Es este ego que, primero, que no podemos ser débiles ante los otros, ¿cierto? Que luchamos contra eso para no ser frágiles ante los comentarios recibidos, ¿cierto? Entonces, yo pienso que uno, como vos decís, uno tiene que ser quien es. Nosotros todos tenemos problemas, o sea, hasta Stefan Dor, hasta los referentes más altos, ellos tienen problemas también, solamente que empiezan a canalizarse digamos que muchas cosas no a resolverlas, sino que a saberlas llevar. Entonces, digamos que ese amor por el instrumento que vos decís, claro, él fue, de hecho, él para mí fue muy clave en la educación porque él me cambió a mí para transportar en notas reales, ¿cierto? Que eso lo agradezco yo y lo he agradecido toda la vida, porque si no hubiera cambiado así, hubiera tenido muchos problemas en las experiencias que me ha tocado vivir, por ejemplo, en Alemania, en Europa, en general, que esto como tocar en una orquesta a primera vista, una ópera, directo en concierto, eso, una ópera siempre está transportando mucho y si uno necesita 3 horas para transportar un corno en si bemol, ahí se lo lleva uno el berraco leyendo a primera vista, ¿cierto? Entonces, hay cosas que uno también empieza a valorar y, y eso es algo que yo le voy a agradecer a él toda la vida. Es como primero ese cariño con que me enseñó y también esa pasión con la que me enseña. De hecho, yo soy una persona que me apasiona mucho lo que hago, ¿cierto? Ya, a mí me gusta hacer las cosas bien, nunca pienso que voy a ser mejor que nadie, simplemente yo quiero ser mejor para mí mismo, que eso es una de las cosas que el ego nos maltrata un poquito y es de querer ser más que alguien y uno no tiene que ser más que nadie, uno tiene que ser grande uno a la medida de cada uno, ¿cierto? Todos somos grandes a la medida de cada uno, entonces yo creo que eso le libera un poquito a uno la psicología, porque si uno está pensando en que voy a tocar una nota y aquí tengo cuántos, 98 cornistas que me van a criticar. Entonces, entonces hay que también decir, no, es que eso es lo que yo hago. O sea, es como cuando usted habla, la forma de expresarse usted, nadie se la quita. Ah, es que este man habla como todo brusco, el otro habla como todo noble, el otro es como cabeza agachado. Cada uno tenemos nuestras maneras de expresarnos y yo creo que hay que tomar eso en la música también. Uno es como es y toca como uno no puede tocar más de lo que uno toca. No puede tocar menos de lo que uno toca, eso sí, pero más no puede, ¿sí entiendes? Qué interesantes esas palabras. Entonces, en ese sentido, estas mismas enseñanzas las que tú impartes con tus estudiantes, 20 estudiantes me dices que tienes, ¿no? Sí. La módica suma de 20 Interesante. Hablando de tus estudiantes también, hay mucha gente aquí que tal vez no sabe eso, pero tú estudiaste en Holanda con Will Sanders. Will Sanders es profesor en Holanda y en Alemania, y él en su forma de trabajo integra bastante las dos cátedras, trata de mantenerlas unidas y trata de hacer trabajos conjuntos día a día, sea con masterclasses conjuntas, grupos de cámara, incluso a veces combinando las filas en orquesta. Tú ahora eres docente en 3 universidades, en 2 ciudades diferentes.
esas enseñanzas que recibiste de Will Sanders las estás impartiendo de alguna manera con tus estudiantes ahora y piensas que fue relevante o que fue productivo para ti en ese momento en tu época de estudiante. Sí, claro. Yo a Will le debo toda mi, pues, todo mi segunda fase de educación, ¿cierto? Porque uno tiene niveles de educación y la última parte él fue una persona pues obviamente muy importante, además que es un gran profesor, pero también vos conoces que, pues vos sabes, porque fuimos compañeros allá, que yo me volví también muy amigo de Will, ¿cierto? Tanto que me Sí. molestaban, es que papá Will, pues, Sí, el hijo. el hijo, me decían, pero él, no sé, yo siempre sentí como mucho cariño de él. Yo nunca he sido una persona que me gano las cosas pues como yendo detrás de la gente, sino que uno es como es y pues la gente si lo quiere a uno lo quiere y si no, no. Pero uno no tiene que comprar cariño con acciones. Y él, sí, yo no sé, él se volvió, incluso él todavía me llama, él me escribe, o sea, mantenemos mucho contacto, que me parece un poco raro porque me mantiene más ocupado. Y para mí fue muy clave esa, digamos, esa amistad, porque muchas veces después de clase yo me iba a comer con él era el que me decía, no, ahorita espera y vamos a comer algo, no sé qué. Y yo aproveché mucho eso también para sacarle provecho de las enseñanzas de cómo él trabaja, de, sí, yo creo que él en algunas veces sintió que lo utilicé, porque claro, en una conversación de, pues, como de relajación, digamos, en un restaurante algo, yo siempre le preguntaba, porque yo quería saber como su metodología, qué, qué pensaba él de cuando uno enseña, ¿cierto? Y aprendí algo muy interesante, lo que tú me dices de que doy clase en 3 universidades, y es un poquito difícil, a veces como juntar las 3 universidades, ¿cierto? Empezando porque estamos hablando de gente que ya está haciendo una carrera profesional, donde muchos ya trabajan, entonces tienen, uno en Holanda, vos sabes, casi todos van a estudiar y son estudiantes y están allá como encerrados a estudiar y ya, aquí uno también se tiene que guerrear un poquito la vida y buscar el trabajo aquí y allá y que para pagar el semestre, que para hacer una cosa y la otra. Pero digamos que la forma de trabajar, yo a todos los trato igual, o sea, pues yo no me gustan las preferencias, a todos los respeto por las mismas, pues porque cada uno a su nivel tiene unas capacidades que puede llegar a ser muy buen cornista, ¿no? Es como yo decía en la conferencia de ayer de Perú, que me acabé de acordar, decía, no todos podemos ser primer cornos, no todos podemos ser segundo corno. Si a mí me ponen a tocar un cuarto corno ya en una sinfonía de Mahler, mejor dicho, si es el primer día de trabajo, me echan ese día, ¿cierto? Porque yo no soy corno grave. Entonces hay que ser realistas y zapatero a sus zapatos, o sea, no pretender forzar una carrera que uno, digamos, no puede llevar. E incluso en la parte psicológica, hay gente y en orquestas grandes solistas que han decidido dejar ese primer corno porque es mucha tensión psicológica y no se puede, entonces quieren vivir más tranquilo, porque la idea de uno también es trabajar con alegría y con disfrute, ¿cierto? No es uno ahí como, hey, ya tengo que ir a la orquesta otra vez, ay, ese director que me la quiere montar, o sea, ¿sí me entiendes? Que hay situaciones que a veces pasan, pero uno tiene que jugarle un poquito a la psicología. Pero entonces yo soy un poquito, a mí, incluso voy a hablar de algo muy importante sobre la educación en Colombia, y es que yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad de la educación en Colombia, es porque yo creo que tiene que haber más compromiso. No es porque los profesores no quieran tener compromiso, sino que es muy delicado uno tener en las manos a un estudiante, ¿cierto? Entonces, porque o yo lo puedo joder o lo puedo ayudar, ¿cierto? Entonces, lo digo es porque yo, a pesar de que tengo 20 alumnos, yo trabajo casi todos el mismo material con todos, pero de una forma diferente, porque cada uno tiene unas necesidades diferentes. Entonces, lo que yo pienso es que debemos como valorar el talento de cada uno y pensar un poquito más en qué hacer por cada uno, ¿cierto? No es como tengo 20 alumnos y ya me toca dar clase, sino pensar y decir,
este alumno que necesita, yo siempre me voy, cuando un alumno tiene problemas, siempre me voy preocupado para la casa, digo, y saco el corno, digo, a ver cómo le ayudo con esto. Soy muy curioso en esas cosas porque a mí me parece que lo que uno, o sea, también vamos a hablar así crudamente, la gente está pagando para estudiar en la universidad donde, y si están pagando, tienen que recibir lo que están pagando, ¿cierto? Por un lado, y por el otro es pues también tener el cariño y el compromiso de que uno quiere ayudar, ¿cierto? Porque así a uno le están pagando, uno no trabaja por plata. Si los músicos trabajamos por plata, ay María, pues estamos más jodidos que esto. Entonces, Claro. es eso, yo creo que yo adapté un poquito ese compromiso también de Will Sanders porque él es una máquina para trabajar, él es con cada alumno, él no le importa el tiempo, él nunca está pensando, ve, ya son las 8, ya me tengo que ir, ¿no? Vos ves, a veces llegaba alguien por ahí, bueno, saque el corno y toque, y vamos a calentar juntos aquí. ¿Y usted qué está haciendo? Vea, venga ahorita más. ¿Sí me entiende? Incluso yo en las vacaciones iba a Alemania y estábamos en vacaciones de verano y él me decía, Gabriel, ¿estás aquí? No, ven a mi casa a tomar un café y vamos a ver clase de mañana a las 5 de la tarde, un sábado. Que uno diría, como este man no quiere descansar, ¿o qué? Es como el compromiso, ¿cierto? De querer ayudar. Sí, entiendo. Y precisamente por eso viene mi siguiente pregunta. Tienes 20 alumnos, eres primer corno de una orquesta con muchísimas producciones al año, tienes una actividad también en música de cámara, das masterclass en todo, en bastantes países. ¿Cómo haces para mantenerte en forma? Muchísimas veces nosotros profesionales que no tenemos una agenda tan ocupada es como, viene un concierto pesado y no tengo tiempo para prepararme bien. ¿Cómo sacas tú el tiempo para poder, cómo llevas tu rutina para poder mantener en forma toda esa actividad, esa agenda tan apretada y aún así responder a un nivel altísimo? Bueno, es que yo tengo un clon y él estudia y yo trabajo. No, mentiras. No, la verdad es difícil. Sí. Mira, a mí me gusta mucho tocar en clase, pero me ayuda mucho eso a mantenerme un poquito. Pero también me gusta es porque es que yo soy de los que pienso que si yo te estoy diciendo a vos, yo pienso así, ¿verdad? Les voy a decir algo que llevo en la cabeza. Cuando uno critica, si no puede ayudar, no critique. ¿Sí me entiende? O sea, ¿a qué va esto? Que cuando uno cuando da clase, uno realmente, pongámoslo así de una manera brusca, uno critica una forma de tocar y quiere dentro de esa crítica como que pueda ser diferente, mejor, ¿cierto? Entonces, yo me baso en eso. Si uno critica para ayudar, es bienvenida la crítica. Pero si uno critica para perjudicar, cállese. ¿Sí o no? Entonces yo trato de implementar eso, por eso me gusta tocar tanto en clase, decir, mira, esto es así, porque también es un reto para mí. O sea, no es fácil tampoco tocarle a los alumnos, porque ellos también son críticos y dicen, este no le sale esto, o sí le sale, ¿cierto? Una vez está en estados diferentes, a veces cuando da mucha clase no está tan al dente para tocar, pues imagínate, yo a cada alumno le pongo 3 conciertos. ¿Ah? 60 conciertos para uno aprender. Claro, yo te digo, yo los estudio. Los 60 conciertos yo me siento a estudiarlos. Yo por eso, gracias a Dios, tengo la fortuna de tener un espacio que puedo estudiar hasta la 1, 2 de la mañana sin problema. Entonces a veces me toca hacer sacrificios, ¿cierto? Tengo mucho trabajo, me toca estudiar hasta muy tarde, no importa, es que mañana también tengo que tocar, entonces, y siempre estoy estudiando en la cabeza. Yo me siento a la orquesta y ustedes saben, uno se levanta cada día con una sensación diferente. Hoy estoy tocando súper bien, hoy estoy más bien flojito, estoy como agotado, pero eso me sirve para estar nivelando siempre. Yo llego a la orquesta y siempre estoy probando cosas y yo aprovecho los ensayos para aprender mucho. Uno nunca, yo creo que uno nunca llega como, ya, yo toco así, ya, porque, y siempre, y no porque seríamos como un CD, una maquinita, es imposible. Entonces todos los días uno se tiene que investigar cómo está, obviamente prepararse muy bien, porque es que a veces uno se confía y si usted llega a la orquesta, así sea
como llamamos aquí en Colombia, zapitos, que tenga zapitos, un pa, un pa, un pa, tiene que estudiar los zapitos, porque es que uno tiene que saber dónde está cada notica, sobre todo si es una sinfonía de Mozart que es bien delicada. Uno a veces estudia, se preocupa por estudiarlo solos, y no, a veces una sola nota puede hacer la diferencia. Entonces, sí, eso yo trato de estudiar siempre después de clases, siempre a la hora que me toque, porque pues agradezco que tengo ese espacio y siempre trato de estar muy activo tocando con los alumnos y yo les muestro el ejercicio y tocamos, les pongo el ejemplo, eso también, porque a mí me hace mantener la psicología también como clara, ¿cierto? Si yo puedo decirle a un alumno cómo, pues, puedo tocar, para decirle a un alumno cómo debe hacer las cosas, eh, pues siempre estoy pensando en técnica, ¿sí? Muy bien, creo que tenemos una pregunta. ¿Sí? Sí, buenos días. Julia Avellana, una pregunta. Entonces, Julie, puedes abrir tu micrófono en este momento y hacer la pregunta. Abandono la reunión ahora. Julie, ¿estás? Walter, Julie abandonó la reunión, de pronto se equivocó con el botoncito, Ok. pero hay otra pregunta también de Andrés David Giraldo. ¿Quieres que la lea o vas a formular la pregunta, Andrés? Bueno, la pregunta de Andrés Giraldo. Buenas tardes, profe. Una pregunta. Tus alumnos estamos acostumbrados a escucharte tocar los ejemplos que nos das en clase. ¿Cómo fue la experiencia con Bill en el sentido que no podía dar ejemplos tocando? Bueno, hay una cosa muy particular de Will y es que él no le suena el registro grave, pero el registro agudo le suena increíble. Entonces, él sí tocaba. O sea, cuando él, por ejemplo, cuando uno tocaba la pavana, la mejor versión pues que uno pueda escuchar de la pavana es esa de Will Sanders, porque él mantiene un control, o sea, yo no sé cómo hace él, porque él no estudia, obviamente sí está todo el tiempo dando clases, pero él tiene un dominio que le quedó de su memoria muscular y él te toca lo más piano que pueda. Él, incluso una vez me puso a estudiar mucho y me costó cuando me puso la pavana, pero me dijo, usted toque esta pavana tres pianos, un susurro, o sea, que fuera como si estuviera soplando así, una lineecita. Y eso yo recuerdo que lo trabajé, porque él le sonaba como si fuera, como si estuviera, no sé, silbando. Entonces, digamos, no todos los ejemplos los podía hacer, pero los que él sí podía, él te cogía tu corno y pan, y con toda. Entonces uno, claro, también se cuestionaba, decía, pero este cómo hace para hacer un ejemplo que seguramente lleva 15 días sin tocar o 3 días puede ser, y aún así le tocan los ejemplos. Entonces sí, esa es la experiencia. Y además como yo soy corno agudo, él siempre a mí me tocó muchas cosas porque era como el registro que él dominaba, ¿cierto? De pronto con los cornos graves no podía porque él ya como él tiene como media parte de la cara paralizada, creo que es cierto, Dani. Y Es una pequeña distonía que le generó por no poder mover los músculos de la boca, la parte de atrás de los exacto, cachetes. eso, entonces él, por ejemplo, va hacia abajo y él se le desbarata los músculos, como si se le cayeran los músculos. Pero entonces él sí pone los ejemplos, ¿sabes? Disculpa como para que me meta un poco, pero pues yo también fui alumna de Will. Y a mí, por ejemplo, me pasaba con estas cosas que él no podía como mostrar,
que igual me impresionaba mucho en él, es que él igual tiene mucho conocimiento como de lo que se tiene que hacer. Entonces él era de verdad muy claro como decirte la posición de la lengua exacta que necesitabas, cuál era la sensación que necesitabas tener en tu abdomen. Entonces era muy impresionante porque él puede ser que en ese momento que él no pudiera mostrarte algunas cosas, pero él realmente se notaba que había hecho mucha investigación y que conocía mucho también la investigación que hacía con sus estudiantes, que podía de todos modos encontrar, como decirte exactamente lo que estaba pasando contigo. Que a veces te decía, esa nota no te sale o no sale bien porque la lengua está muy alta, o está muy baja, o está muy adelante, o está muy enfrente, o tal músculo, está usando demasiado músculo aquí y tal vez el que necesita es este, o así. Entonces, creo que eso también es como algo muy destacable de Will Sanders. Sí, así es. Sí, de hecho él, pues, o sea, mira, mi tesis, la tesis cuando yo terminé la maestría, la hice, él fue un pilar súper importante para mí, porque, o sea, digamos que prácticamente la investigación que yo hice, que tomé muchos textos diferentes, incluso yo me leí toda la teoría del Farcas, pues, de este método de Farcas, que hay cosas que entre escuela y escuela, digamos, para llegar al mismo lugar, toman caminos diferentes, pero yo pienso que lo más importante y que a veces, incluso yo lo digo mucho a los alumnos, que a veces no tenemos en cuenta, es crear el concepto. Es que nosotros a veces repetimos y repetimos algo hasta que nos sale, pero no pensamos cómo es la forma más fácil de sacarlo para, para, para grabarlo ahí y siempre hacerlo de una misma manera, ¿cierto? Incluso los alumnos míos pueden decir, que yo les digo, ¿qué es estudiar y qué es estudiar y qué es practicar, ¿cierto? Porque una cosa es repetir y repetir, es practicar algo que uno no tiene. Estudiar es investigar cuál es su mejor forma de hacerlo, con el aire, con la embocadura, con todo, con la lengua, qué me funciona. Y ya cuando uno descubre algo, es cuando practica. O sea, practicar es repetir y hacerlo otra vez pensando en lo que ya descubrió. Ok, Muy bien, Gabo, muchas gracias, Gabo. muchas gracias. Julie nos dice que no puede activar su micrófono, entonces voy a formularte la pregunta. Ella nos dice, ¿cómo podemos manejar el viento? El aire, pues, se refiere al aire ya. Sí, el aire. Bueno, hay muchas formas, o sea, ¿cuántos años tiene Julie? Es pequeñita, Julie. 11 años. Bien, qué bien. Pues mira, ahí es un poquito difícil explicarte así como en modo conferencia porque la forma de respirar influye mucho, cómo utilizas el diafragma, siempre tratar de respirar hacia abajo y cuando soplas tienes que tratar de que el diafragma haga un pequeño soporte que ayude a vaciar los pulmones hacia la dirección natural del diafragma, ¿cierto? El problema, por ejemplo, a la edad tuya, pues no el problema, digamos, problema sería exagerado. Digamos, las dificultades que uno tiene a tu edad es que relaja siempre el diafragma, entonces tú notas que no te alcanza el aire para tocar dos compases o algo, ¿cierto? Porque se te va todo el aire, ya. Eso es porque no tienes el soporte del diafragma que te ayuda a mantener el control del aire, ¿cierto? Entonces eso es un tema bastante, pues, amplio, pero en general te diría eso, respirar profundo, siempre hacia abajo, sin sonidos, naturalmente, y cuando vayas a soplar, tratar de enfocar bien el soplo y soportar un poquito, no hacer fuerza con el diafragma, sino soportar un poquito el soplo con el diafragma hasta que se vacíen los pulmones. Espero que te haya sido claro. Bueno,
La siguiente pregunta es de Carlos Celi. Tampoco puede usar su micrófono, pero pregunta, ¿cómo manejas los descansos para siempre estar activo? ¿Cada cuánto o de qué forma descansas? Sí, yo creo que es tan importante descansar como estudiar, ¿cierto? Uno no, dependiendo de lo que uno toque también, porque es que uno no puede generalizar y decir, yo toco media hora y descanso 10 minutos. Y así siempre, ¿no? Porque a veces hay obras que son más pesadas que otras, ¿cierto? Si estás estudiando Adagio Allegro de Schumann, tú pasas de arriba abajo el Adagio Allegro de Schumann y ahí ya tienes que hacer una pausa porque es pesado, ¿sí o no? A diferencia de si tocas, por ejemplo, un 3 de Mozart, que no tiene la misma exigencia de resistencia. No estoy hablando musicalmente, sino de resistencia. Eh, entonces, para mí es muy relativo. Es dependiendo de la obra que toque, dependiendo de cuánto tiempo tengo también. Porque es que si tengo un día libre, maravilloso para estudiar todo el día, yo puedo estudiar cuando tengo libre y cuando estoy así como con toda, yo puedo estudiar de 10 a 10 de la noche, pero yo toco una horita, caliento y después me pongo a hacer otra cosa, no sé, a ver si estoy leyendo un libro, leo, o veo una serie, no sé, que dure un capítulo que dure 20 minutos, porque estoy pensando que voy a estudiar de 12 horas, ¿cierto? Entonces, no me quemo nunca porque eso es contraproducente. Eso es como hacer todo el trabajo en un día para que al otro día no le suene el corno a uno. Entonces, es mejor, claro, si no puedes estudiar así, pues estudias 2 horitas, después en la tarde otras 2 horitas y ya después esperas hasta el otro día. Pero los descansos siempre es mejor no hacer toda una sesión de estudio completo, porque la sangre tiene que fluir en los labios. Gracias, gracias, Gabo. La siguiente pregunta es de Joan Eduardo Osorio Acevedo. Tampoco puede hablar, entonces voy a formularla. Buenas tardes, maestro. Quisiera preguntar, desde su punto de vista, cómo se puede trabajar efectivamente el registro grave y también cómo se debe articular correctamente el grave, la posición de la lengua. ¿Sí? Desde su Sí. punto de vista, cómo se trabaja efectivamente el registro grave y también cómo se debe articular correctamente, es que hay pregunta, el grave, la posición de la lengua, entonces, quiere decir. Mira, pues yo no soy corno grave, ¿cierto? Pero igual tiene que, uno tiene que ser efectivo también en tocar corno grave. Porque si tú eres un primer corno, te toca tocar vía de héroe, eso tienes que tener el dominio ahí de ese inicio del mi bemol o si bemol para los que hablan nota escrita. Lo mismo en Tilo y en Spiegel tiene que bajar hasta el fa. Eh, yo, hay una cosa con el grave y es que nosotros tenemos, pues digo nosotros es generalizando, muchas veces la confusión de que el grave es soplar muchísima cantidad de aire y porque queremos sonar como un trombón, ¿cierto? Y casualmente no, porque los graves lo que necesitan es simplemente control y ni siquiera necesitan tanta apertura como muchas veces uno dice, tiene que abrir, porque yo siempre tengo que estar pensando de que yo no solamente voy a pasar por el grave, yo tengo que muchas veces del grave ir al agudo o del agudo llegar al grave, ¿cierto? Entonces, yo trabajo mucho con el manejo del aire, o sea, con la compresión, con la cantidad, con la velocidad. Qué pena me meto, Gabo, se te silenció el micrófono, perdón. Sí, no está Ah, escuchando. sí. Yo no toqué nada, alguien me silenció. Estoy hablando Y, mucho. y,
Ahora, ¿hasta dónde habrá escuchado, por Dios? Eh, bueno, para decir un poco así en general, tienes que tratar de mantener una buena estructura, sobre todo la barbilla plana y no, muchas veces presionamos mucho la boquilla para hacerlos graves y también uno tiene que tener cierta flexibilidad. Sí, es mejor mantener la embocadura, la posición de la embocadura y hacer la sensación de que suelta uno un poquito acá con la estructura, que uno soltar los músculos para mantener esa posición ahí fija en la embocadura. Entonces uno tiene que como que nivelarse uno mismo, saber hasta dónde. Eso sí es muy importante. Para mí los graves están siempre en estos dos músculos de acá. Yo siempre los pienso hacia adentro para enfocar, porque cuando yo hago así, si ustedes ven, aquí se me hace como un canalcito donde yo puedo soplar, ¿cierto? Si yo no tengo esto, entonces puedo soplar así y no sé cómo direccionarlo. Entonces, no utilizar tanta cantidad de aire, un poquito, simplemente es velocidad, a veces un poquito más lenta la velocidad, pero no pensar que es soplar como una boquilla de trombón, ¿sí? Eso en cuanto a los graves. Y para la articulación en los graves, pues la lengua es una parte muy importante, porque si usted articula como el medio, no tiene soporte de, digamos que uno va a cortar un hilito delgadito con un cuchillo y después tiene que cortar un tronco de hielo muy grande, ¿cierto? Si el cuchillo es muy delgadito, no te da para cortar el hielo, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando uno ataca normalmente, ataca y baja la lengua, pero a medida que uno va hacia el grave, tiene que ir utilizando un poquito más de la parte gruesa de la lengua para que la articulación sea más clara, porque si no uno hace, en cambio tiene que, como está soplando un poquito más de grosor de aire, tiene que cortar, digámoslo, interrumpir, no cortar, porque cortar es frenar el aire, interrumpir el aire con un poco más de soporte de la lengua, ¿cierto? Donde está un poquito más gruesa. Ok, Gabriel, muchas gracias. La siguiente pregunta creo que ya tiene bastantes herramientas de las que acabas de explicar, pero la voy a formular también. Juan José Calderón, buenas tardes. ¿Pueden leer mi pregunta, por favor? Maestro, en su caso personal de ser corno agudo, ¿cómo aborda entre sus alumnos o cuándo da una masterclass a un corno grave? Mira, yo creo, o sea, uno como que cuando entra a una orquesta se define, ¿cierto? Porque cuando sale una plaza, uno siempre quiere trabajar, ¿cierto? Porque uno estudia es para poder tocar en una orquesta. Entonces muchas veces incluso hay mucha gente que estudia, que tiene facilidades en los agudos y le toca clavarse a estudiar graves porque la necesidad consiguió una plaza en una orquesta de corno grave y le toca, ¿cierto?, entrenar su corno, sus graves, pues. Yo te lo digo desde el punto de vista que no soy corno grave, que no es mi mayor fuerte, pero yo siempre estoy estudiando todo el registro. O sea, uno debe estar como preparado para todo, ¿cierto? Porque a veces a uno, pues, le tocará hacer alguna vez algo grave, como el que es grave le tocará hacer algo agudo. Entonces, yo digo que es muy difícil encasillarse, sobre todo cuando uno está de estudiante, porque es como quitarse posibilidades a futuro de poder tener diferentes trabajos en otra orquesta. Entonces, yo no te diría enfocar, yo no diría, incluso con los alumnos que tengo que tienen facilidad del grave, también los pongo a hacer, o sea, no tengo ningún tratamiento especial en que vamos a ver una masterclass de corno agudo y masterclass de corno grave, eso no, para mí no, uno toca el corno y el corno tiene una amplitud de más de 3 octavas, entonces hay que tratar de dominar todo. Gracias, Gabo. La siguiente pregunta, Ricardo Pineda. Don, en romantización, se ha caído en la idea simple de que por el mero hecho de desear algo se logra.
algo como creer. Si deseo algo, por consecuencia triunfo. Pero cuando vamos a la realidad y escuchamos las experiencias de grandes artistas, descubrimos que el camino está lleno de altos y bajos y que ninguno está exento de estos momentos. ¿Cuáles fueron esos momentos críticos para Gabriel que le permitieron cambiar de mentalidad y avanzar al siguiente nivel? Pues qué pregunta tan difícil, pero muy interesante, ¿sabes? Porque es que yo creo que, como hablábamos ahorita, ahí vuelvo y retomo yo, porque uno debe ser humilde en lo que hace, porque es que todos estamos súper frágiles, todos somos muy frágiles a que nos pase incluso hasta el que muy bien toca. Mira, por ejemplo, hace algunos años cuando yo creo que todavía estaba en Holanda, no sé si conocen una solista violinista, Janine Jansen, que es una súper violinista. O sea, ella que es un crack, toca impresionante, le dio, tuvo una depresión impresionante que tuvo que cancelar 6 meses de conciertos. O sea, eso imagínate la plata que significa, el problema para las orquestas donde iba a tocar. Entonces, mira que aunque esa gente que está en top no está libre de tener dificultades. Entonces, yo te digo, yo tengo la fortuna de decir que no he tenido tantas dificultades. Nunca lo había pensado. Porque yo, bueno, a mí hay algo que un profesor, que el que me inició a mí teóricamente, sí me ayudó mucho. Y es eso que yo les dije, yo cuando empecé, que tenía 14 años, pues ya tocaba corno, pero tenía 14 años que me estaba empezando a mover un poquito más y yo iba a Venezuela, tocaba mucho allá en la orquesta latinoamericana y ya uno empezaba a tener como más contacto con la vida real, pues el mundo, cómo se mueve. Y él siempre me dijo algo muy importante: haga todo con amor y nunca mire quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal. Usted pa'lante como un tren y ahí a usted no le importa si cae el mundo. Eso a mí siempre me marcó mucho porque las energías, yo pienso que las energías buenas traen cosas buenas. Las personas que son negativas, que siempre están diciendo, no, yo siempre trato de lo bueno sacarle lo malo. Mira, que no, que es que esta persona me dijo hijo de tantas. Yo primero pienso por qué me habrá dicho eso. A lo mejor está en un momento difícil de su vida, ¿cierto? No, uno no puede juzgar directamente de una reacción de una persona. Y eso pasa con la vida, con la carrera, con todo. Siempre que uno tenga como la cabeza tranquila, porque ya esta carrera es muy difícil, pero muy difícil. Y los cornistas sí que tenemos presión psicológica. Ahora para uno meterle más rollos a la cabeza. Entonces, trate de todas las dificultades, todos tenemos diferentes dificultades. Yo te digo, la mayor dificultad que yo tuve, así como que me haya marcado, eh, bueno, fue cuando estuve estudiando en Holanda, que mi padre se murió después de un año y medio que no, que no lo veía, y vine a Colombia, y eso fue un 24 de diciembre. Y claro, yo llegué el 23, él tuvo un accidente, y el 24 de diciembre lo atropelló una moto. O sea, después de un año y medio solamente lo vi un día, y eso para mí fue un problema muy grande porque yo no sabía si quedarme aquí y no terminar mi maestría o si devolverme y seguir a pesar de la situación, porque era volver a dejar mi familia con esa situación. Fue muy, muy difícil, pero por ejemplo mi madre me dijo, mira, si te quedas, tu padre no va a sobrevivir. Tienes que irte y seguir con tu vida, porque es que si usted se queda acá, después va a decir, ve, pues es que no hice nada quedándome. No, no, pues ya lo que pasó, pasó. Entonces hay cosas como esas que también hay que aprovechar para que lo vuelvan fuerte a uno. Y claro, yo me devolví para Holanda y terminé con todo. Claro, a veces las tristezas, porque uno allá solo, recordando al papá que hace un año y medio, que lo vio un día después de un año y medio. Pero esas cosas lo hacen a uno fuerte. Todo lo vuelve a uno fuerte desde que uno lo sepa
digerir bien con una buena psicología. Uno, la música es pura psicología. Uno es un crack en la casa. Uno toca todo. Toca lo que sea. Stefan Dorr, ¿quién es Stefan Dorr, hombre? Nadie. Uno está en la casa y es el mejor. Cuando se para ahí, es cuando uno dice, ah, bueno, ¿a dónde se me quedó el Stefan Dorr en la casa? ¿Cierto? Entonces, esos son los trabajos que uno tiene que pensar más allá de que si estoy tocando bien, que si me pifió una nota, que si me... No, es como manejo yo mi cuerpo y mi cabeza para ser como lo más estable posible y no dejarse quebrar por tantas cosas que pasan. Súper, súper, no, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Bárbara Mena. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo hago para tener un mejor fraseo? Bueno, ahí es una muy buena pregunta. Sabes que ¿quién es ella? ¿Puede abrir un momentico el micrófono? Yo le hago una pregunta. ¿Quién es? Bárbara. Gabo escribió que no podía hablar, que no podía usar micrófono. Ah, qué pena. Pero ¿sabes por qué? Porque mira, hay una pregunta muy interesante con eso que yo hago que no, para mí no tiene respuesta. Yo digo, ¿qué es ser musical? Esa es una pregunta que uno dice, a ver, ¿qué digo? Ser musical es tocar muy bonito. Ser musical es como que uno sienta la música, eso no, cierto, no responde nada. A eso que tú preguntas, uno tiene que tener un poquito de bases técnicas, digamos. ¿Cierto? Si uno quiere tener un buen fraseo, yo primero pienso desde lo plano, tocar todo lo que está escrito con las articulaciones, sin nada. O sea, obviamente, pues sin nada me refiero es que a no hacer otra cosa de lo que no esté ahí. Ya después uno tiene que analizar un poquito la armonía, cuáles son las notas más importantes que cree uno que tiene dirección la música. Siempre una frase tiene una nota hacia donde va o un pasaje o anacruza que lo lleva a resaltar una nota de llegada. Por ejemplo, en el clasicismo es muy claro que siempre la música va hacia el primer tiempo, entonces mirar cuándo es anacrúsico, o cuando es de resolución. Entonces ese tipo de cosas técnicamente ya te van, digamos, soltando un poquito en la interpretación. ¿Sí? Entonces como analizar bien las frases hacia dónde van, porque uno no es como que, ay, no, es que este es musical y este no, es que todos podemos ser musicales, simplemente hay que saber llevar la música hacia el determinado lugar que lo pida, pues, ¿cierto? Y cantar mucho, eso sí, si uno canta, porque si uno canta los pollitos, dice, eso así no va a resultar nunca. Uno tiene que meterle un poquito de espíritu al canto también. ¿Sí? Gracias. Súper, súper, súper. Bueno, la siguiente pregunta es de Dani Medellín. También dice que no puede hablar. Entonces voy a leerla. Gabriel habló de su experiencia al inicio con el sistema de lectura, pero de acuerdo a su experiencia como profesor y como intérprete, ¿qué sistema de lectura recomienda? ¿Real o escrito? Porque en mi experiencia aquí en Colombia no se tiene como una definición clara en cuanto a los sistemas de lectura. Sí, pues mira, yo te hablo de mi experiencia. Yo recomiendo, incluso a los alumnos les recomiendo, solamente que para mí no es una obligación. Recomiendo siempre la nota real, porque es realmente, mira, si tú te pones a analizar todas las partituras de Mozart, las sinfonías, eh, las sinfonías, los conciertos de piano, eso, las tonalidades tienen una razón de ser, o sea, eso no lo pusieron así porque pues, están inventando un corno y vamos a empezar a utilizarlo, ¿cierto? Sino que cada tonalidad en esa época, cada tonalidad tenía un trabajo específico. ¿Cómo así? Como el corno natural tenía un cuerpo y un montón de bombas que cada bomba cambiaba la tonalidad. Entonces, eh, cuando era, por ejemplo, corno en do, era un tubo más grande
y entonces la función que cumplía era acompañar, hacer armonía. Entonces muchas veces vos ves, por ejemplo, la 41 de Mozart, está corno en do, pam, padam, padam, eso es puro tímpano y ahí el corno, pam, pam, pam. ¿Y qué hace? Por el color de la tonalidad, es muy armónica y muy de acompañamiento rítmico. Ya después, entonces, cuando quería hacer ¿por qué los conciertos de Mozart están en mi bemol y en re? Porque es que la tonalidad de mi bemol y re y fa también está incluido, eh, son tonalidades que facilitaban ¿cómo te digo? Más melodía. Entonces, por eso destinaban esas tonalidades a poner melódicamente lo que era importante ya para el instrumento. Y ya, por ejemplo, el corno en la también es para dar color, el corno en sol, por su característica tímbrica. Entonces, eh, esa razón debe ser, por eso uno tiene que ser, si a mí me ponen una partitura transportada en fa, yo no toco igual, porque no tengo la sensación de que estoy buscando el color, porque vos estás poniendo todo en fa en un mismo color, estás pensando siempre en fa. Cuando transportas por intervalos, lo estás poniendo todo en fa, o sea que estás queriendo tocar siempre con el color de fa. Sí, entonces yo desde ahí, por eso es que insisto de mejor transportar notas reales. A ver, que es un sistema que no todo el mundo utiliza. Si tú te vas para Europa, los alemanes leen notas escritas, ¿cierto? Pero, pero a mí me ha funcionado y como les conté la experiencia que tuve, que fue, te digo, eso es un susto muy grande de los sustos grandes que yo me he pegado cuando toqué en la orquesta en Innsbruck, en Austria, que me llamaron, de hecho me llamaron a hacer un programita de balsecitos. No, eso no tiene nada. Me llamaron de tercer corno y cuando llegué, no, que es de primer corno. Y yo, bueno, pero igual balsecitos, pues. Cuando, claro, los balsecitos es que era el Caballero de la Rosa, Salomé, y uno dice, ¿qué balsecitos? No. Y claro, cuando uno desarrolla esa forma de transportar, uno activa mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque uno está reaccionando a la lectura inmediata. Si usted transporta en claves, usted está activo en el cerebro. Mientras que usted todo lo pasa a fa, usted ya sabe que la nota que está pensando siempre es esa en fa. Entonces, por eso es que yo recomiendo eso, notas reales. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Alberto Efraín, sí, Alberto Efraín Surí. Buenas tardes, maestro. ¿Qué es lo primordial para tocar el corno agudo correctamente? Lo primordial, saber soplar. O sea, es que nosotros a veces pensamos que el corno agudo es mandar mucho aire para que pueda llegar, o sea, como para que pueda llegar a la nota aguda. Y yo pienso lo contrario. Uno debe liberar antes un poquito más la parte que vibra y utilizar muchísimo más las comisuras para que libere la vibración en los agudos. Y eso sí, utilizar la compresión bastante alta en la postura pues en el diafragma y tratar de soplar lo más fino que se pueda. Ya después, o sea, con mucha velocidad, ¿cierto? Ya después uno empieza, cuando no tiene los agudos, uno empieza soplando suavecito, o sea, suavecito digo en sonoridad, ¿cierto? Que no me suena muy fuerte, no importa, pero que esté centrado, que tenga muy buena velocidad, muy buena compresión. Y ya después uno va abriendo un poco la sonoridad. Pero mucha gente quiere estudiar los agudos y que le suene de una vez, pam, 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 pam. Y eso es un error porque la reacción siempre va a ser de la embocadura. Lo que no hace el aire, ahí mismo la embocadura lo tiene. ¿Y qué es? El esfuerzo muscular. Entonces, hay que trabajar los agudos, sí, pero siempre con color y desde abajo hacia arriba. Uno no construye los agudos desde los agudos. Si usted tiene en el centro muy bien centrado el registro medio, entonces usted empieza a investigar un poco hacia el registro agudo. Cuando el registro agudo como que se le amarra en sonoridad,
entonces quiere decir que un poquitico más abajo no está bien centrado. Sí, es como hacer los pilares. Si usted empieza por el quinto piso de una torre, pues, de un edificio, eso va para el piso. O si hace las basecitas simples y de una se salta al quinto piso, no le aguanta el quinto piso. Con gusto. Muchas gracias, Gabo. Eh, Jair Sebastián Virgüez quiere hacer una pregunta, entonces Jair, puedes activar tu micrófono. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, sí, señor. Maestro, mi pregunta es la siguiente. Actualmente estoy dictando clases en el municipio de Corno, entonces tengo como alumnos pues entre los 12 a 15 años y un poco más grandes. Entonces yo quería preguntarle a usted cómo sería su proceso para iniciar a un estudiante en el Corno, como hablemos más o menos entre esas edades de 9 a 15 años. Sí. Siempre partir por muy básico. Uno primero tiene que hacer como un trabajo de mentalización. ¿Cómo así? Hablar con los estudiantes, qué tan interesados están también o sea, qué tanto les apasiona el instrumento, porque es que pasa mucho en los pueblos o en las bandas cuando están iniciando, es que van porque los papás los obligan o porque para que hagan una actividad diferente a la del colegio, como hay otros que van porque mueren por el corno y les encanta el corno. Entonces uno tiene primero que hacer una pequeña investigación sobre eso. ¿Por qué? Porque es que los que van porque los papás lo obligan, uno tiene que ser un poquito más didáctico y tratar de engancharlos con esa didáctica en el instrumento, como que hacerlos enamorar del instrumento. Si yo a un niño que no quiere hacer, pues que ese no es su propósito, que el papá lo mandó, le pongo a hacer armónicos 2 horas al día, él dice, pero es que mi papá sí es fastidioso, ¿qué me tiene haciendo aquí? ¿Cierto? Entonces, como incentivarlos en que le cojan gusto, primero ponerlos a escuchar buena música, investigarlos cuáles son sus sentimientos, o sea, qué les gusta, por ejemplo, la música popular que les guste, porque hay conciertos de corno que uno puede identificar para que se asemeje un poco a los gustos y él lo empiece a relacionar, ¿cierto? Y por el otro lado, ya pues digamos que cuando tienen como el deseo de seguir y esto, obviamente ejercicios muy básicos. Si no saben nada, yo siempre empiezo con las 7 posiciones, notas largas, pero eso sí, indirectamente, trabajando muy bien la estructura, porque si uno empieza, digámoslo, siendo muy formal, no, es que usted tiene que, si no tiene esta embocadura, no puede tocar, no, dejarlos que ellos toquen naturalmente e ir corrigiendo sobre el camino, ¿cierto? Porque si no se saturan ellos de información y entonces empieza a no sonarles el corno y ahí es donde se bloquean y dicen, ah, no, pues que esto no es para mí, no voy para la trompeta, ¿cierto? Entonces dejarlos que sean ellos, toque usted, incluso dentro de un registro muy corto, eh, eh, hacer cancioncitas conocidas o temas que, no sé, que están sonando hoy en día a la gente le encanta el reggaetón, pues lastimosamente, que hacerle un temita de reggaetón, hay que vender con lo que está de moda. Entonces, algo que ellos como que se motiven y empiecen, ya después, eso sí, cuando ya van desarrollando, ahí sí que meterle técnica, mucho la flexibilidad, escala siempre y tratar de no mal acostumbrar a los estudiantes a que todo lo tienen que leer, sino que ayuden a pensar un poco. Vamos a hacer las escalas y entonces ponerlos a escribir las escalas, las posiciones y se las aprenden. Entonces ahora me hace de memoria la escala de Fa, por ejemplo, o las 5 primeras notas de la escala de Sol, y en qué posiciones, qué posibilidades de posiciones hay, ¿sí me entiendes? Como volverse muy didáctico. Eh, y eso sí, siempre ponerlos a cantar, porque es que el canto es la expresión del cuerpo.
¿cierto? Cuando uno canta bien, mire, yo tengo mucha experiencia en eso porque los alumnos cuando han estado así pegados musicalmente, yo siempre les digo, cante, y siempre cantan como tocan. Entonces, cuando uno se suelta cantando, la interpretación, hablando de lo que decía Bárbara, la pregunta de Bárbara, cuando uno canta mucho, se empieza a soltar y empieza a ver la musicalidad de otra forma. Entonces es como ir construyendo un cornista integral, ¿cierto? No solamente que haga los armónicos, sino que tenga de todo un poquito. Gracias, maestro, muy amable. Buena tarde. Gracias. Bueno, continuamos ya con las últimas preguntas. Hasta 1:15. Entonces, los que quieran preguntar pueden empezar a hacer. Ya nos quedan pocos minutos. Daniel Urro. Pregunte. Pero permíteme entonces, hago esta de Urro. Ponla aquí por el chat. Ponla aquí por el chat para... Sí, es que ya nos están esperando Daniel, Luis Fernando. Dale, no te preocupes, puedo ser el último en preguntar. Orlando. Hola, Gabriel. ¿Cómo estamos? Bien. Eso, por fin nos reímos. Esta vaina está muy seria. Nadie se ríe en esta vaina. Estaba diciendo... ¿Qué pasa? Orlando, es que faltabas tú, la fiesta. Voy a esperar que se acaben las preguntas que están en la fila y te pregunto a lo último. ¿Ok? Eso, Vale, lo mejor Dale, siempre. chévere. Muchas gracias, Walter. Besos. Daniel Urro pregunta, no puedo usar el micrófono, pero mi pregunta es, ¿cuál es la preparación mental y musical para afrontar una audición o un concurso? Sí, mira, todo parte desde la música, ¿sabes? ¿Cómo así? Uno muchas veces se preocupa cuando tiene un concurso, uno dice, ay, si no paso, y si paso, y si lo gano, si no lo gano. Cierto, yo les voy a contar una experiencia que me marcó mucho a mí y fue en ese concurso que yo me gané en Timișoara, Rumania, que yo me lo gané desde la incredulidad, ¿cierto? O sea, qué triste decir esto, pero es una historia real. Casos de la vida real, como dicen por ahí. Yo estudié el concurso y yo me fui para el concurso como yo vi la lista de los que íbamos y eso iba gente de todas partes, que alemanes, que holandeses, que chinos, japoneses. Yo dije, no, esto va a estar más guerreado que un berracón. Y entonces no le metí como mucha fe, ¿sabes? Y entonces yo fui a la audición, yo me preparé muy bien, y la tercera ronda, digamos que la preparé, pero fui como que sí, obviamente hay que estudiarla, pero pues seguramente uno no llega allá, que eso es un aprendizaje para todos nosotros como latinos y colombianos, que somos muy incrédulos de nosotros mismos. O sea, no confiamos en nuestras capacidades, no confiamos que aquí puede estar el Stefan Dor colombiano, o el Terbiliger colombiano, ¿sí me entiendes? Siempre lo de afuera es lo mejor. Y uno esa mentalidad, o sea, ahora ya la mentalidad cambió mucho. En la época que yo me fui a estudiar, yo me fui como un bobito allá a ver, a ver qué me dicen cómo toco, ¿cierto? Pero uno se va agarrando confianza y va diciendo, no, es que yo también puedo ser competente en el medio. Y de hecho yo trabajé mucho en orquestas allá y siempre toqué primer corno en las orquestas y me llamaban mucho, yo tenía mucho trabajo siempre. Entonces uno aprende con la experiencia a decir, no, ¿cómo así? Es que también somos buenos. Y entonces ese concurso me fui así como, no, eso está muy difícil, que además estaba muy jodido de las rondas, más difícil que el resto de los metales, porque el repertorio, o sea, no se pusieron de acuerdo como los jurados, los que organizaban el repertorio, porque era un concurso de trompetas, trombones, coros, tubas, todo junto. Era por un solo premio. Y no se pusieron de acuerdo como en el nivel que fuera el mismo nivel de las trompetas que los coros, ¿no? Entonces para el corno era jodidísimo.
incluso estaba el concierto de Tomasí, de Pacorno, que es jodido. Bueno, y entonces yo dije, no, es que va gente muy tesa y también hay mucha gente y uno es un colombianito ahí, un montañero ahí que está por allá en Europa estudiando. Entonces, bueno, cuando hice la primera ronda y los que quedaron para la segunda, Gabriel Betancur, uy, a mí se me bajó todo. Que yo dije, ¿qué? ¿Cómo así que pasé a la segunda ronda? Fui a la segunda ronda y yo dije, bueno, pues aquí hay que darlo todo, pero yo creo que aquí vacaciones en Rumania un poquito. Después, en tercera ronda, Gabriel Betancur, y otra vez se me bajó todo. Ahí sí me preocupé porque la tercera ronda yo pues, la estudié, pero ahí como tranquilito, ¿sí o no? Y entonces yo recuerdo que ese día salí, me fui para el hotel a estudiar como un berraco. Yo dije, no, si ya pasé a la tercera, ya hay que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que uno muchas veces tan despreocupado también de que, digamos que no tenía tanto en la meta de que tenía que ser mío ese concurso, eso me ayudó a que tocara relajado, a que no le metiera mucha cabeza porque no tenía nada que perder, ¿cierto? Entonces hay que tomar eso y a la preparación de un concurso hacerlo como al revés, o sea, siempre piense que usted va a ser el mejor, no el mejor que nadie, el mejor, usted el mejor, ¿sí me entiende? O sea, no estamos comparando a nadie. Y que usted va lo mejor preparado posible y que tiene más que perder si no se presenta. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo es la preparación? Obviamente uno días antes tiene que, o sea, si el concurso es un sábado, por decir, el lunes hay que quemarse ahí con todo el concurso, pasarlo, siempre, siempre la alimentación es buena. Y la dispersión mental, ¿cómo así? ¿A usted le gusta jugar PlayStation? Juegue PlayStation. Después de haber estudiado con un berraco. Porque eso equilibra como a llevar una vida normal. O sea, no volver como que un concurso le daña la vida a uno, ¿sí me entiende? Sino que un concurso es como los conciertos. Usted cada concierto que tiene es un concierto más en su vida. Es como un día normal. Hoy estamos aquí hablando. Hacer como de tocar el corno una rutina de su vida, ¿cierto? No hacer como algo especial, porque es que es especial tocar, pero cuando uno lo monta así como que es como como la graduación o para los 15 de las niñas, que el 15 es lo más esperado y no, es un día normal. El día del concurso es un día normal también que usted tiene que ir a tocar. Entonces, porque eso ayuda a la psicología, es no predisponerse. ¿Sí? Entonces, y tocar, hacer la costumbre de tocar. Si usted todo el tiempo si usted está esperando a que le salga un concurso para tocar cosas difíciles, entonces no va a llegar bien al concurso porque usted solamente está probando eso para los concursos. No, toque cosas de concurso todos los días. Pues, o no todos los días, por lo menos que los tenga ahí trabajando. Yo soy uno de los que me gusta retomar piezas difíciles, por ejemplo, esa Peca Salón, de vez en cuando lo cojo y lo estudio, y cierto, por mantener el nivel de exigencia. Entonces se acostumbra uno a que, mire, está muerto el susto, hay que tocar. Que está enfermo, hay que tocar. Que estoy triste, hay que tocar. Entonces lo vuelves como parte de tu vida. Y así la preparación ya de cada uno. Yo tengo que dormir más, que el otro tiene que comer pasta para poder tener más carbohidratos y sentirse mejor. Ya uno va cogiendo sus propios hábitos. Sí, espero que entendiste, ¿no? Porque mi punto. Super, vamos, ya tenemos las últimas preguntas. Tenemos una de Luis Fernando, después estaremos con Orlando y vamos a cerrar ya por último con la pregunta de Bárbara. ¿Listo? Entonces, Luis Fernando, puedes activar tu micrófono y preguntar. Hola, buenas tardes a todos. Hola Luis. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, usted. Ponle la maestro. cámara para verte. No puedo. No puedo. Están gillos. A ver de qué nos estamos perdiendo. De todo. Tocaba bañarse, ¿no? Tocaba bañarse para la entrevista, Luis. Lo que pasa es que era muy complicado.
No, tengo A una ver, pregunta. sí. Tengo una pequeña pregunta. No, primero que todo, pues agradecerle, maestro, por todo, porque por todo lo que ha hecho por nosotros. Quiero agradecerle en nombre propio, pues por lo que hace por mí. Por cada vez que lo llamo y le pregunto cosas técnicas, siempre encuentro una voz de respaldo. Entonces, agradecerle de verdad. Me parece muy bacano poder contar con su sabiduría y con todo eso. Mi Gracias, pregunta Luis. va, mi pregunta va como acerca de todo esto que está pasando ahora en Colombia, que me parece importantísimo. Y esto que los mismos muchachos están haciendo de unirse y crear estos chats me parece muy, muy, muy genial. La pregunta es, ¿cómo cree usted que podemos hacer en nuestro país para unificar el estudio del corno? Para borrar de un poco esa competencia que siempre va a estar arraigada en la música. ¿Qué cree usted que se puede hacer? Ujú. Primero hacer una fiesta, un asado para todos tomar una cerveza. Ahí empieza el colegaje. ¿Sí o Y no? que Luis haga chicharrones. Eso, eso. No, Luis, es muy buena la pregunta tuya porque sí, digamos que cada uno no es culpa de nadie, cada uno tira para su lado porque aquí hemos tenido influencias de muchos cornistas, diferentes escuelas y uno quiere tocar bien y uno se la lucha por su lado, ¿cierto? Pero yo creo que estamos en una buena época de empezar. Mire que ya nos vamos, ya nos conocemos casi todos, pues, y todos queremos tirar para el mismo lado y todos queremos bien, tocar bien. Yo pienso que ya se empezó eso. ¿Sabes por qué? Porque mira, por ejemplo, vos estás haciendo un trabajo muy bonito en Manizales, vos estudiaste conmigo, entonces digamos que nosotros nos entendemos en unos conceptos que trabajamos juntos, ¿cierto? Es que de eso se trata en las escuelas. ¿Cuál? Alemania, ¿por qué tiene la escuela alemana así tan fuerte? Pues por eso, porque es que todos los grandes profesores que hay allá, si ustedes reciben clase con todos los profesores de Alemania, digamos que no es lo mismo, pero van hacia el mismo norte. Te hablan la misma cosa del aire, te hablan la misma cosa de la articulación, por el idioma de ellos también es la misma articulación. Entonces, yo creo que ya empezamos con eso. Mira, por ejemplo, acá en Medellín, Jairo, por ejemplo, estudió conmigo y él da clase en la de Antioquia y sus alumnos también los va guiando como en la misma dirección, ¿cierto? Entonces yo a veces incluso me sorprendo cuando he ido a Manizales y escucho los alumnos de Luis, que yo me da mucha alegría escuchar como, sí, o sea, estamos formando algo que todos queremos, ¿cierto? Porque estamos teniendo como una identidad. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta es como un poquito de compartirnos información. Si alguien tiene dudas claro, nadie tiene la verdad absoluta. Yo no estoy diciendo que es que lo que yo voy a decir es o lo que Luis va a decir es, no. Sino que así se forman los conceptos. ¿En qué? En que yo hablo con vos y vos me decís, ve, yo lo veo así. Ah, pero mira, yo lo pienso así y me funciona. A lo mejor es la misma cosa con dos caminos diferentes, pero por ya saber que vos pensás así y yo así, eso nos va a llevar a unirnos. Entonces yo creo que es como empezar no sé, se me ocurre de repente empezar a reunir material que nos lleve por ejemplo, en Venezuela pasó, y Walter sí que sabe, eh, ellos tienen métodos de compilaciones de trabajo que ellos manejan en todo el sistema, ¿cierto? Unos métodos así gordos que, vea, nosotros en Corno trabajamos esto. Y eso lo repartieron para todo Venezuela y todo el mundo conoce el mismo método. ¿Sí me entienden? Entonces, de repente podemos, no sé, tomar la iniciativa como tomó Daniel, Walter, Diego, Indira, de hacer este tipo de cosas también con metodologías de trabajo, ya que estamos empezando a tener más contacto a nivel nacional, ¿cierto? Eso es muy bueno, Luis, lo que tú propones. Muy Claro, interesante. claro que sí, Gabo. Esto apenas está comenzando y vienen cosas increíbles para todos. Vamos a estar con las últimas tres preguntas
que sería la de Anderson, la de Daniel y Orlando, que te está esperando también, aunque tenemos también una de Bárbara. 4 preguntas. Al final vamos a exponer algo muy importante para todos para que podamos estar entonces muy atentos. Anderson, ¿puedes activar tu micrófono y preguntar? Hola Gabriel, saludos a todos. Gabriel, en algunos momentos hemos hablado de esto mismo que estabas hablando, el colegaje en Colombia y todo esto, ¿cierto? Que dijimos que en Colombia, o sea, que muchos de los que de los que empezamos a estudiar corno en Colombia, creemos que solo, que solo saliendo podemos ser buenos cornistas. Entonces es como, a mí, pues me gustaría que nos contaras pues, de tu cuenta, o sea, teniendo en cuenta lo que te digo, que acá podemos ser muy buenos y tener una escuela muy buena, muy definida. ¿Por qué decide Gabriel, teniendo, pues, todos los que te conocemos, te hemos oído tocar, sos muy bueno? O sea, el nivel de Gabriel es excelente. Entonces, ¿qué hace que Gabriel se devuelva a Colombia para incluso empezar a gestionar como este tipo, como crear una nueva escuela acá en Colombia? Qué buena pregunta, Steven. Mira, hay dos puntos. Uno es cuando yo me fui, otro es cuando ya estaba allá, ¿cierto? Cuando yo me fui, iba para Alemania, pues para Europa, a estudiar con un profesor pues, de escuela alemana, y no sé qué, eso era como una bomba, dicen, no puedo creer. Pero yo iba con el temor de decir, ¿quién voy a ser yo allá? Gabriel puesto en Europa, ¿qué será de mí? ¿Cierto? Porque uno, lo que hemos hablado, uno es muy incrédulo. Entonces, claro, yo tuve bastantes sorpresas cuando llegué porque, por ejemplo, la primera clase que yo tuve, que creía que iba a tener la primera clase, y que va, cuando llegué tenía, en Maastricht se hacía, y en Alemania, se hace algo que se llama Vorspiel, que es que uno toca cada mes de solista con el pianista. Y yo llegué, la primera clase mía llegaba para ese Vorspiel. Entonces, claro, el pianista de nosotros tenía un repertorio del corno todo. Entonces, yo fui al conservatorio y Will me dice, listo, tienes que tocar, y yo le había llevado preparado el tema de variaciones de Rossini. Me dijo, listo, a las 2 vamos a hacer Vorspiel, y yo era como, ¿qué es eso? No, tienes que tocar con pianista de solista delante de todos los cornistas. Y yo dije, madre, bienvenida, ¿no? Sin conocer a nadie, sin presentarme con él, sin presentarme con él así, pues como nada, pan, toque. Y claro, y Will, digamos, no me conocía tampoco, me conoció por el video que le mandé. Y él, claro, después, Will es muy exagerado. Él siempre le hace críticas a uno, no sé qué, dice, Gabriel, la afinación catastrófica. Y yo como, ay, güey, madre, empecé bien. Y cuando me dice, no, lo que pasa es que cuando haces esta frase, cuando termina en este sol, está un poquito alto. Y yo soy como que, bueno, ¿estoy catastrófico o es un poquito alto el sol, cierto? Entonces, bueno, después con las clases y con las cosas, ya uno que se va mezclando, uno dice, ve, no, Will incluso me dijo, mira, tú no tienes problemas de embocadura, simplemente tenemos que reforzar acá, no sé qué. Y entonces yo dije, mira, es que tampoco uno es cualquier bobo que se fue y ya, ¿cierto? Entonces, después yo dije, es que aquí ya todo está hecho. Si todos los cornistas que nos vamos, pensamos en que todos, mire, uno por la experiencia de pronto otros no piensan igual que yo y seguramente podrían estar muy en contra de mí. Pero uno ya todo eso está hecho, ¿cierto? Y hay un mundo que camina ya hace mucho tiempo. Uno allá, yo que alcancé, digamos, a entrarme un poco en el sistema de cómo funciona la orquesta, que nunca tuve pues un contrato así, pero sí trabajé siempre de freelance todo el tiempo y tenía demasiado trabajo. Yo dije, no, es que uno aquí no deja de ser extranjero primero. Y
y para que aquí ya todo está hecho. O sea, yo no quiero pasarme la vida en una orquesta, ir a una orquesta donde los compañeros ni lo saludan a uno, o si uno lo invita a una cerveza dicen que no, que se la toman en la casa, o que vamos a comer juntos y no, es que yo tengo comida en mi casa. Eso le pega a uno como latino, ¿cierto? Pero también el mero hecho de decir, mire, si uno no hace nada por el país de uno, porque yo tuve mis necesidades, entonces a mí me hubiera gustado en la época donde yo empecé a estudiar corno, haber conocido un cornista que se haya ido y que haya vuelto a hacer algo por la sociedad, ¿cierto? Claro, porque no conocía. Después yo siempre, ya conociendo, por ejemplo, Rodrigo Loaiza se fue creo que fue a Argentina, estudió y volvió a aportar en la orquesta y volvió con su conocimiento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, esos granitos son los que forman, digamos, el desarrollo de un país, ¿cierto? Yo te digo, yo soy muy soñador y yo en un futuro a mí me encantaría que la gente piense en venir a estudiar acá. Que no de pronto de Alemania no se van a venir a estudiar acá, seguro, pero que sí, que sea un punto central Colombia, que de Argentina, que de Perú, que de Chile. De hecho, aquí en EAFID hay un montón de estudiantes de Bolivia, de Perú, de Ecuador, ¿sabes? No cornistas, pero mira que ya se va abriendo, digamos, Entonces es eso, es como ponerse una meta. Mi meta era, incluso, por eso hice yo la tesis que hice, porque yo decía, es que yo ya estoy cansada de ir a una clase y que me digan, no, toque piano, toque más piano, no, es que está tocando muy fuerte, toque piano. No, dígame cómo tengo que tocar un piano, ¿cierto? Entonces, también eso es lo que falta, por lo que yo sentía la necesidad de que, por eso tomé la decisión de, yo tengo que investigar un poquito en si yo le voy a pedir un piano a alguien, ¿qué le voy a decir para que lo toque, de verdad? ¿Cierto? Y esos son los conceptos que se van creando y que pueden, digamos, llegar a formar a futuro algo. Ojalá que quede algo, pues, porque con humildad uno está haciendo como lo que más puede hacer, ¿cierto? Súper. Vamos a Orlando. Ya te había contabilizado. Puedes preguntar. Orlando, toque el concierto que está tocando. Entonces, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Un gran placer ver esto aquí. Rapidito, disculpa. Mi hija le dio por preguntar cosas a justo ahora. Me pregunto que quiere responder. Nada, yo quiero felicitarlos por la iniciativa. Veo muchas caras conocidas. Estaba ahora viendo el grupo de WhatsApp y veo que las cosas han cambiado muchísimo en Colombia. Ya hay muchísimos trompistas allá. No era así también cuando yo salí de Colombia, que ya hace casi 10 años que no estoy por allá. Pero bueno, pues Gabriel, hablando de todo esto, tengo dos preguntas, la verdad. La primera es, el Gabriel, la persona atrás del instrumento. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los deportes? ¿Cuál es el hobby? ¿Qué hay para, o sea, no sé, porque veo que estás dando clases y la orquesta, no sé si siquiera queda tiempo, pero ¿qué puedes hacer para tener un momento de relajación? Incluso esta pregunta tiene que ver con unos chicos de cómo prepararse. Si tal vez alguna cosa como meditación, yoga, técnica Alexander, no sé si da tiempo para ese tipo de cosas. Y me gustaría que nos hablaras un poco acerca, porque el Gabriel trompista ya lo conocemos, ya lo hemos escuchado. Yo quisiera saber un poco del Gabriel, de la persona que está atrás de la trompa, del ser humano. Y también y eso es una cosa. Y lo segundo es de esta iniciativa de la escuela de trompa. Yo he estado en unos debates serios, si la verdad en Latinoamérica tendríamos cómo hacer una escuela, sabiendo que muchos salimos del país también para procurar aprimorarnos. Yo estuve un tiempo allá en Maastricht aguantando ese invierno sabroso que hace por allá. Y precisamente atrás de un aprimoramiento técnico, de una mejora técnica,
pero me doy cuenta de que ahora, y soy convencido también de que con la cantidad de músicos y de profesionales que hay, tanto en Bogotá, yo veo a Daniel, veo a Walter, te veo a ti en Medellín, Luis Fernando en Manizales. Entonces, le quiero decir a los chicos que están por ahí estudiando que no hace falta salir de Colombia para aprender las mismas cosas que tú vas a aprender en Alemania o en Holanda o en España, yo qué sé, o incluso aquí en Brasil o en Argentina, porque los conceptos son los mismos. Lo que cambia es el acento, de cómo es que tú dices las cosas. Y claro, la didáctica del profesor tiene que ver. Pero pues estabas hablando ahora de Will Sanders, que es una persona absolutamente dedicada a sus alumnos. Me consta eso también. Pero solo decirle a los chicos que simplemente ahora no hay que buscar en salir, sabroso si se puede, pero los profesores están ahí en Colombia, solo hay que correr atrás de la universidad o de la escuela donde estén enseñando, porque la única diferencia de los latinos a los europeos hoy en día con la globalización es las estaciones y este tipo de cosas. Y claro, la música, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar una orquesta en Europa que las que escuchamos en América Latina. Pero la cosa es esa, los chicos no necesitan más salir de Colombia para hacer la parte técnica bien. Hoy en día tenemos excelentes profesores en Colombia. Eso me enorgullece bastante. Los felicito a todos ustedes por eso. Y espero que nos podamos ver en breve. Iba a ir ahora, pero con esta situación me tocó cancelar el viaje. Espero que nos podamos ver en breve y conversar acerca de estos asuntos. Qué bien, sí. Tienes toda la razón, Orlando, así es. O sea, incluso vos decís que no es lo mismo escuchar una orquesta europea que latina, es verdad, pero sabes que hay mucha gente europea que está haciendo muy buen trabajo aquí, que vienen porque ellos tienen una tradición, y la tradición la vienen como a compartir. O sea, lo digo, por ejemplo, los directores titulares que las orquestas van teniendo. Nosotros este año tenemos una importante elección de director titular y tenemos una tripleta buenísima que yo creo que le va a venir, cualquiera de los tres para mí, para el nivel musical va a ser increíble. Y son todos, pues, como con escuela europea, grandes directores que tienen trayectoria. Entonces, aquí ya hay mucho material con que trabajar, ¿sabes? Entonces hay que desaprovechar eso. Bueno, y te respondo la pregunta yo te voy a ser sincero, yo me mantengo muy ocupado. O sea, pero también soy alguien muy activo. Así, yo a veces estoy muy cansado y yo puedo venir, te digo, he llegado de dar clase en Bogotá y todos los muchachos saben pues que yo a veces voy a Bogotá de 7 de la mañana a 9 de la noche dando clase de Derecho y me devuelvo a Medellín y yo llego aquí a las 12 de la noche y me puedo sentar a hacer algo y me acuesto a las 2 de la mañana. He llegado incluso a estudiar después de dar 12 horas de clase. Soy como muy activo, pero ahí sí, qué pena, pero te tengo que decir que yo eso del yoga, no lo tengo como hábito. O sea, no es porque no me guste, sino porque uno está como tan metido en tantas cosas de la educación y en la orquesta, que hay tantos proyectos y de lo que la pregunta de ahorita, cómo mantenerse uno en el nivel, pues, como para que ya cargase de muchas cosas más extras. Yo con mi esposa pues, tenemos un entrenador personal que él viene a la casa y nos entrena pues como en esos raticos libres, ¿cierto? Y también me gusta mucho el vinito, entonces también, o sea, hay que hacer de todo, ¿sabes? Uno, no soy muy fanático, pues no soy muy fanático, no juego mucho PlayStation, pero algunos partiditos de fútbol también les puedo dar cátedra a los más malitos. Sí, la verdad es que me encanta la amistad, eso sí, yo puedo estar muerto de un día de trabajo y sé que nos vamos a reunir varios amigos para compartir, ahí estoy.
me gusta mucho compartir con la gente, como molestar, charlar, ¿sabes? Como, porque es que eso son lo que hablamos ahorita, las energías buenas sacan cosas buenas. Entonces uno tratar de contagiar a la gente con la buena energía de uno y coger la buena energía de la gente. Eso es enamorarse de la gente, llamo yo. Yo soy un enamorado de la gente. Entonces me gusta eso, es molestar con todos, hablar, hacerles chistes, que me molesten tampoco me importa, ¿sabes? Es eso, a pesar de que no tengo mucho tiempo, sí, mi tiempo libre lo aprovecho pues haciendo un poco de ejercicio, claro, porque me parece que es importante y uno va sintiendo lo que le ayuda a hacer, porque uno es los músicos somos muy sedentarios, uno 3 horas en una silla sentado tocando cada ensayo, eso empieza uno a tullir un poquitico, entonces hay que hacer algo. Y ya, pues, o sea, en la familia, soy muy familiar también, o sea, además que tengo una familia muy grande, y nosotros en mi casa, a ver, me voy a confesar, somos bastante fiesteritos, entonces siempre hay como una excusa para todo, que este cumpleaños, fiesta, que este se va para Estados Unidos, fiesta, que se va a ir a sacar la visa a Bogotá, fiesta, o sea, siempre tratamos, digamos que son unas excusas, pero muy bonitas para estar siempre en familia unida, ¿cierto? Y nos inventamos cualquier cantidad de cosas, de comer, de reunirnos, de hablar, pues, eso me parece que la familia es lo más importante que uno tiene en la vida. Sabroso. ¿Ya tienes hijos? No. ¿A qué Ok, hora te digo que vas a tener menos tiempo cuando tengas. Ah, no, eso segurísimo. Es que ahora no se puede porque ¿a qué hora? Me toca llamármelo para la clase y todo. Sácale tiempito, hombre, sácale tiempito, que tiene que haber tiempo para todo. No, para hacerlos siempre hay tiempo, pero después para criarlos, ¿qué? Dale, hombre, un grande abrazo y espero que nos podamos ver pronto. Yo creo que este año todavía tengo que ir a Colombia. Espero poder que almorcemos alguna cosa. Claro, me alegra mucho verte, hombre, Orlando. Dale, chévere, un abrazo. Un abrazo. Waltercito, disculpa extenderme, pero pues hace tiempo que no hablamos. Daniel, Tranquilo. un abrazo para ti también. Un abrazo, Orlando. Bueno, Y a tenemos las todos. dos últimas, Daniel Esteban y Bárbara, las dos últimas preguntas. Daniel, puedes activar tu micrófono y formular tu pregunta. Buenas tardes, maestros. Hola. Buenas tardes. Maestro, digamos que, ¿cómo hace usted para controlar los nervios? Digamos que en mi caso, yo puedo estudiar una hora mucho y la puedo tener preparada. O bueno, pues a mi medida. Y antes de tocar, me lleno de nervios y al momento de tocar, no hago nada de lo que estudié. Sí, esa era tu pregunta, ¿terminaste? Sí. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, a uno nunca se le quitan los nervios, ¿sabes? Eso, ¿sabes qué tienes que hacer? Eso es como el amigo imaginario, volverse amigo del amigo imaginario. ¿Sí? Eso, uno no puede luchar contra eso. Uno tiene que mirar, es más bien cuando el amiguito imaginario, que no es tan imaginario porque se evidencia cuando uno toca, cuando está ahí, ¿qué es lo que principalmente te afecta? Porque a todos nos afecta diferente, ¿cierto? A mí de repente me puede afectar un poquito el soporte del aire, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Respirar mejor, con más tranquilidad, menos, ¿cómo te digo? Menos ansiedad, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, cuando he estado muy nervioso, he practicado y me ha funcionado. Bueno, una cosa que yo, así tenga nervios o no, trato de hacer es comerme un banano media hora antes de tocar. El banano tiene porque es como para evitar la gente que toma pastillas, porque eso es muy malo tomar pastillas. Yo sé que es una solución muy, muy, muy buena, inmediata, pero es que eso es un placebo. Entonces uno
se va acostumbrando a eso, porque cuando sale contento del concierto uno dice, mira cómo toqué bien con la pastilla. Entonces, claro, eso le genera una seguridad y a la vez una inseguridad. ¿Cómo así? Que como usted se siente tan bien cuando se la toma, eso le da seguridad que si se la toma va a ser un supercornista. Pero cuando no se la toma, ahí, así usted no tenga nervios, la cabeza se bloquea porque dice, jue madre, no me tomé la pastilla. Entonces ya usted empieza a atacarse usted su cerebro, porque dice, no, es que yo sin pastilla no funciono. Entonces digamos que la pastilla mía es un banano media hora antes de un concierto, una hora antes, porque funciona mucho. El banano no solamente lo bueno del potasio, sino que también tiene un componente que es para bajar la tensión, o sea, las pulsaciones del corazón, ¿cierto? Obviamente, si uno está muy nervioso, el banano no hace milagros, pero es como uno se crea hábitos uno mismo. Yo, por ejemplo, cuando tengo un concierto muy importante, yo tengo que dormir, o sea, voy al general y tengo que dormir antes del concierto, y entonces eh, la preparación es antes de entrar al escenario, respirar profundo, mantener muy bien el aire y soltar el aire tranquilamente como para controlar las palpitaciones del corazón. Cuando uno está acelerado, respira, mantiene ese aire, uno siente que las palpitaciones del corazón están más aceleradas. Entonces, cuando bota el aire, ahí mismo súbitamente se bajan las palpitaciones. Entonces, a veces yo he tenido a mí me ha pasado de todo. A veces toco cosas muy difíciles y no he tenido nervios y yo digo, mira, y con cosas tontas, lo más estúpido del mundo, eh, eh, con lo más estúpido del mundo uno se muere del susto, ¿cierto? Entonces, es controlarse uno mismo. Incluso durante el concierto uno está nervioso, uno hacer eso, si tiene unos silencios, hacer eso de la respiración, aguantar y soltar. Y eso sí, una cosa que hay que tener, aparte de los nervios, es decisión. Decisión. ¿Cuál es la decisión? Que usted ya no puede salir corriendo del escenario y dice, no, me asusté, chao. Usted en el momento que tiene que tocar, eso sí, o respira bien y hace todo bien técnicamente y la manda a que le sale, o se asusta y no hace todo técnicamente correcto y le va peor, ¿sí me entiende? Eso también es importante, tener la decisión de que ya estoy aquí, tengo que tocar, entonces le mando con toda, porque así salen las cosas. O sea, yo a veces toco bajo nervios, yo te digo, no, yo no siempre siento nervios, hay cosas que le generan más tensión a uno, pero yo trato de ser amiguito de los nervios, de decir, sí, estoy nervioso, pero eso también hace parte de este placer de tocar, ¿cierto? Ok, muchísimas gracias, Gabo. Cerraremos con la última pregunta. Daniel, ¿quieres seguir continuando preguntando algo de lo que preguntaste? No, no. Ok, perfecto. Bueno, entonces cerremos con la última pregunta. Bárbara Mena. Bárbara, ¿quieres activar tu micrófono o cámara para preguntar? Bárbara. No, ya no tiene micrófono, ¿verdad? Ella... Voy entonces a leerla rápidamente. Otra pregunta personal, profe. No sé si por mi edad o por la poca experiencia que tengo, pero cada vez en un concierto, audición, seccional, etcétera, siempre me atacan los nervios y no sé cómo manejarlo. ¿Cuántos años tiene Bárbara? Bárbara. No sé si es la chica que tenía 11, no era No, Julie. Ya había dicho que tenía 11. Es la misma chica. No, No, creo que la de 11 era Julie. tiene 13. Sí, mira, a mí me parece algo importante en cornistas de tu edad que pueden aprovechar porque tienen esa edad, digámoslo así. O
sea, vamos a hacer un engaño a tu cabeza. Tú, digamos que apenas estás empezando a formarte como cornista y engaña a tu cabeza que no pasa nada que te equivoques. O sea, en serio, tienes permitido equivocarte todo lo que quieras. Si el director de la banda se enoja, le dice que yo le dije eso. Sí, porque es que cuando uno está joven, otra cosa es cuando eres profesional, que ya tienes que mantener un nombre de tu trabajo, si tienes un estatus que quieres, pues hay gente que quiere mantener el estatus, uno simplemente, yo pienso en que quiero tocar bien, ¿cierto? No es como, yo no toco para nadie, yo toco para mí, ¿cierto? Pero es muy tensionante cuando uno ya es profesional, tener ¿sí me entiendes? Mantenerse a ese nivel de la crítica, de no sé qué, que uno no le gusta a todo el mundo, eso es cierto, ¿cierto? Uno toca algo y es como una clase de solos orquestales. Por muy bien que usted toque un solo orquestal, alguien siempre tiene algo que decirle. No es porque toque mal, sino porque es que uno siente la música diferente. Solo que si usted carga a los 13 años con una presión psicológica de un profesional, cuando llegues a profesional te vas a bloquear completamente. Entonces antes engañar un poquito el cerebro y decir, sí, yo tengo permiso de equivocarme. ¿Cómo así que tiene? Sí, Gabriel me dijo, no importa, que me llame el director. ¿Por qué? Porque es que seguro no me conoce, entonces yo le digo, no, yo no he dicho nada. Mentiras. Pero, ¿sabes por qué? Porque es que cuando uno a los 13 años, yo recuerdo esa era mi edad donde yo empecé a tocar en la orquesta. Y claro, yo no me preocupaba por nada porque tenía la oportunidad de tocar en una orquesta, que es muy difícil tener prácticas orquestales tan joven, es muy difícil. Y segundo, ¿qué me pasa si me equivoco? Es que yo estoy aprendiendo, ¿sí me entiendes? Cuando uno está aprendiendo, es como uno aprendiendo a hablar inglés. Entonces usted dice, mi name is, si no lo dice mal, el profesor no puede corregirle. Entonces, y si yo no lo repito varias veces, no, es que no es mi name, es my name, sí, pero sin el susto de decir, ay, entonces yo no voy a decir mi name porque yo sé que está mal, pero no sé cómo está bien. No, toque. Y eso psicológicamente a usted le va dando seguridad. Y ya cuando llega digamos, donde tiene que cuidar un poquito más ese perfil que usted trata de cuidar en estos momentos, va a sentir tranquila. ¿Por qué? Porque usted engañó su cabeza que no pasa nada si me equivoco. Entonces, cuando uno no piensa en equivocarse, uno toca bien. ¿Sí? Yo he hecho un ejercicio muy, muy interesante psicológico. Yo lo he hecho en ensayos, en conciertos, y me da susto porque de pronto ahí sí. Pero, o sea, empiezo a repetirme. La psicología es una cosa muy, muy tesa. Uno dice, este es lo que sigue, me lo voy a pifiar, 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 me lo voy a... El solo es en el segundo movimiento. Y en el primer movimiento estoy pensando yo, me lo voy a pifiar, me lo voy a pifiar, me lo voy a pifiar. Por eso yo les decía que yo soy muy curioso, siempre estoy como estudiando incluso en la orquesta. Pifiar, me lo voy a pifiar, llega el segundo movimiento, ¡pam! Me pifio el solo. Segurísimo. Entonces uno dice, qué cosa tan impresionante. Si usted se dice que usted es fea todos los días en el espejo, en un mes yo creo que se manda a hacer un botox y no sé qué cosa. Sí. Es claro. Gabo, muchas gracias. De verdad que ha sido un momento realmente ameno y revelador. Queremos agradecerle a todos los que estuvieron hoy conectados, aprendiendo de ti, de tus experiencias, de tu perspectiva sobre el corno. Queremos ahí una proyección que queremos hacer para todos, entonces denos un minuto para que podamos observar de qué se trata. Bueno, claro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, en serio. Qué lindo proyecto. Esto motiva mucho. Uno cree que no, pero en serio le ayuda a uno mucho, y te lo digo también desde haber escuchado a Matías, a David. Uno, para los que no tienen claro
aclararse, para, digamos, los que algunas cosas tenemos claras como para ratificar, ¿cierto? Que otras personas van como, que tienen pues como son destacados en el medio también, que tienen como la misma ideología de uno. O sea, es muy bonito eso. Muchas gracias a todos ustedes que iniciaron con esto, chévere. Muchas gracias, Gabo, por tu tiempo, por tu buena disposición para todos nosotros siempre. Al parecer eres un gran referente. Y para todos los demás, pues que teníamos una publicación, una publicidad hasta el día de hoy, esto no se termina, esto hasta está empezando. Entonces quiero que vean todos los planes que tenemos para la siguiente semana. Entonces, para el día lunes vamos a contar con Eugenio Lizama, neuropsicólogo, preparador deportivo, un preparador de deportistas de altísimo rendimiento, que pueden estarle ustedes con todas las inquietudes, con todas las consultas que tienen de la preparación mental, de cómo asumir estos retos que tenemos nosotros como cornistas, cómo controlar nervios y todo este tipo de expectativas que tenemos. Tenemos aquí a esta persona. El martes tenemos al Alberto Menéndez, solista de la BBC Scottish Symphony Orchestra, un gran solista, una persona muy joven con una experiencia de corno solista impresionante, semifinalista del último concurso de la ARD, increíble cornista. El miércoles tendremos a Pedro Jorge, el solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Algunos en Bogotá lo estuvieron viendo el año pasado, que estuvo dándonos un masterclass. También un gran cornista, un gran preparador de audiciones, y va a estar con nosotros para compartir toda su experiencia. El jueves tenemos al gran maestro Will Sanders, que hemos estado hablando mucho en los últimos días, sobre todo hoy. Entonces va a estar para compartir con nosotros todo el conocimiento que tiene, profesor del Conservatorio de Maastricht, profesor de la Hochschule de Karlsruhe. Entonces la invitación es para que sigan atentos a nosotros. Vienen más sorpresas, vienen más actividades para todos nosotros, para esta comunidad de cornistas de Colombia. Entonces queremos seguir contando con el apoyo y con esa presencia de ustedes. Estamos muy agradecidos con esos mensajes de apoyo y de agradecimiento que nos están dando y nos están brindando a nosotros, al equipo otra vez, Walter Mosquera, Indira Reinel y Diego Parra. Entonces esperamos contar con ustedes durante los próximos días. Tremenda sorpresa, muy bien, muchas gracias. Súper. La semana entrante está súper chévere. Sí, muchísimas gracias, Gabo, por este tiempo que nos das, por compartir tu experiencia con nosotros. Para mí es muy grato volver a escucharte, no nos hablábamos hace muchísimo tiempo, así que igual eso, muchísimas gracias, y esperamos también pues tenerte en las siguientes charlas también. Se vienen más cositas. No me las pierdo. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Muchas gracias por todo. Gracias, Gabo. Gabriel. Un abrazo. Nos vemos. Saludos, Gabo. Chao. Vive. Justo tiempo se acabó. Bueno, farra. Chela. Ok, gracias a todos. Chao. Orlandinho. Chao, Orlando. Unas caipiriñas, no. Oiga, hermano, usted tiene que reírse más para moderar esta vaina, está muy serio, da hasta miedo preguntar. Yo no lo veía. El payaso. Los chicos no preguntan porque les da miedo, coño. Tiene que reírse. Orlando. ¿Quién le habla? ¿Mauricio? Sí. Yo pensé que era que estaba la pantalla ahí como manchada o algo. No se veía nada, una ¿Por qué? sombra. ¿Quién me está viendo? No, la de